Ahora empezó la delincuencia, ¿no? Ya, Y por lo tanto se tiene que aplicar la pena de muerte sí o sí, así como hace Japón o Estados Unidos, que no tiene que ver con el Tratado de San José, ¿no? claro. Porque si no frenas eso con una ley fuerte o estricta, que Mm. tenga miedo a los delincuentes, eso va a seguir, ¿no? No va a parar la extorsión o el sicariato y el feminicidio que está al orden del día, ¿no? Saludos amigas y amigos en Japón y en el Perú y el mundo entero. Soy Iván Ramírez y este es su programa En la boca del lobo en Japón. Ya estamos terminando el año y ahora, como siempre hemos dicho, nunca estamos ajenos a lo que pasa en nuestro Perú. Yo acabo de regresar de trabajar y la primera noticia con lo que me encuentro es que desde Perú viene una y otra noticia diario que se asesinan ahora a mujeres, el feminicidio imparable, aparte del sicariato, extorsionadores, policías caídos o como le pasó a nuestro compatriota Carlos Javier Pacheco Ramos, que el 22 pasado de este mes estuvo en Perú, fue asaltado, se resistió, quiso defenderse y sus victimarios le pusieron 2 balazos en la cabeza y lo mataron y esos siguieron y están libres y están seguramente matando. Estamos en este momento con Pedro Castilla, un compatriota peruano radicado en Japón hace muchísimos años ya y tiene juicios de valor elaborados a la luz de lo que ve aquí en Japón y cómo funciona esto de la horca, la muerte para los asesinos, el quien mata al semejante. Estamos en este momento con él para preguntarle lo siguiente. Buenas noches, Pedro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Iván. Bien, acabamos de ver una secuencia bien didáctica de cómo mueren los criminales aquí en Japón con la horca. A ver, dime tu sentir, Pedro. ¿Tú crees que de implantarse esto en el Perú, ¿no sería en primer lugar una especie de guerra psicológica contra aquel potencial asesino de una mujer, un sicario, un extorsionador, alguien que quiera convertirse en asesino? ¿Crees tú que lo ablandaría, como se dice, lo conminaría a no meterse en eso porque le va a esperar la horca? ¿Cómo ves tú esta posibilidad? ¿Cómo interpretas tú, por favor? Claro, de hecho, ¿no? Tiene que aplicarse la pena de muerte en Perú sí o sí, ¿no? Porque la delincuencia, el sicariato está al orden del día, cada día está peor, más que antes. Antes era con el terrorismo, pero Mm, ahora ya el terrorismo dejó de un lado, ahora empezó la delincuencia, ¿no? ya, Y por lo tanto se tiene que aplicar la pena de muerte sí o sí, así como hace Japón o Estados Unidos, que no tiene que ver con el Tratado de San José, ¿no? claro. Porque si no frenas eso con una ley fuerte o estricta, que Mm. tenga miedo a los delincuentes, eso va a seguir, ¿no? No va a parar la extorsión o el sicariato y el feminicidio que está al orden del día, ¿no? Sí, pues Pedro, y entonces, si tú fueras elegido mañana presidente y a la hora siguiente en Ujú. cadena nacional das tu mensaje a la nación diciendo de que desde mañana todos los asesinos que atenten contra la sociedad y su orden establecido van a morir en la horca y divulgas este spot que hemos pasado, ¿tú crees que esto ablandaría? ¿Tú crees que esto sería una especie de advertencia, de conminación a todas las personas que quieren Claro, delinquir? claro, de hecho, si otro día, bueno, si eso ocurriría, bueno, de hecho, ¿no? Promulgar esa ley de Ujú, inmediato, ujú. para que así pare las olas de asesinato, ¿no? Los delincuentes asesinos s- eh, ven como que las leyes peruanas hoy están blanditas para ellos, ¿no? Claro, es blando, porque sale,
asesinan y vuelven a salir, ¿no? Matas a uno, matas a dos, o matas a 10, o matas a 100, no sé, no veo 20 años como máximo, 30, pero al final sales, ¿no? Muchos No tienes... políticos dicen, no, es que la pena de muerte no soluciona nada, dicen, porque fíjense cómo está Estados Unidos, dicen, pero Pedro, hay una cosa, no perdamos de vista una cosa. En Estados Unidos los estados son independientes, cada estado es autónomo, Claro, pero así es. tú ves cómo, por ejemplo, por ejemplo, cómo hay asesinatos masivos de parte de estudiantes o de cualquier ciudadano que enloquece y mata, y porque Ujú. las armas se venden como pan caliente allí en Estados Unidos, cosa que no ocurre acá en Japón. Aquí en Japón nadie te da, el Estado no te da una licencia para portar arma, porque aquí tú no la necesitas, o la necesitas, Pedro, acá en Japón para estar seguro. No, acá nadie necesita un arma para defenderse. Hasta la policía con la justa usa su pistolita, no usa ni pistola, revólver, mejor dicho, con 6 tiros máximo, y que, no, que se está oxidando. Sí, pues, y porque aquí no se venden armas como sucede allá, ¿no? Claro, O tú has Japón es el encontrado país una... número uno en el mundo, yo veo que es más tranquilo, ¿no? No hay discriminación, no sé, no veo, Sí, pues, veo el mejor país hasta ahora, ¿no? en el aspecto de la seguridad, Pedro. Sí, pues, y este programa, esta pequeña conversación lo estamos dedicando, como lo digo nuevamente, a la familia del compatriota Carlos Javier Pacheco Ramos, que no le hacía daño a nadie, que trabajaba, que era un peruano Mm. más acá en Japón, y hoy le hacemos llegar nuestras condolencias a toda su familia y O decirle sea, que la nosotros, culpa, disculpa, la culpa lo tiene el gobierno actual, ¿no? ya, Parece que da a entender mientras la corrupción prefiere que haya más delincuencia, ya, más asesinatos, entonces ellos pueden cometer su fechoría, ¿no? O sea, lo grande ujú, de la corrupción. ajá, O sea, ese para mí es el tema, porque si sigue un presidente perfecto 100% sí, que está en contra de la delincuencia, la corrupción, de inmediato, ¿no? ujú, ujú, O sea, de inmediato tiene que actuar, pero yo me doy cuenta que no, o sea, prefiere que la delincuencia aumente, ujú, el sicariato y ellos pueden estar robando por lo bajo, ¿no? Para eso, para que el pueblo se distraiga con esas cosas. Si no hay noticias, ujú. entonces el pueblo se va a dar cuenta de lo que hacen, ¿no? Los grandes. Claro, Pedro, y muchos dirán, pero bueno, pues eso es imposible porque el Perú tiene que salirse del Pacto San José y porque haber un referéndum y porque el pueblo es católico y porque eso no va a suceder nunca, dicen muchos. No Pero tiene que nada otros... acá San José, ¿qué país es? O sea, no tiene nada que ver. mm, Por Japón no tiene nada que ver con otro. Cada país tiene que ver por lo suyo. No tiene mm, que pactar con otro país. claro. ¿Qué tal, Pedro? Y hablaste, pronunciaste una palabrita, tu corrupción. Mira, en los países del Asia son más severos todavía en los países, por ejemplo, Singapur, en la misma China y otros países más, donde el corrupto es tildado como un traidor a la patria, Pedro, y es llevado a la pena de muerte. ¿Eso sería la medicina letal para la Claro, corrupción en o el sea, Perú? bueno, para mí la corrupción tiene que ser tratada de frente con Mm, cadena perpetua, ajá, para dar la mano, o sea, en ya, una. Si no pones una ley, entonces si tú pones una ya de muerte no, cadena ya, perpetua para un corrupto que trabaje para el Estado, ya, ajá. lo va a pensar 1000 veces antes de cometer un delito, ¿no? Mm. De frente, o sea, si uno quiere luchar ¿Y los contra la derechos corrupción, poner humanos? leyes. ¿Y los derechos humanos que diría mucha gente? Pobrecitos, sus derechos humanos, que la No, no corrupción hay derechos humanos, no debe haber no país de debe derechos haber. humanos, ¿no? Sí, pues Pedro. Ajá, Aquí no en debe haber. Japón, Mm. tú sabes cómo son tratados los corruptos, ¿no? Son llevados como lo que tú dices, a cadena perpetua, ¿no? Claro, otra cosa, A he ver, visto las cárceles aquí en Japón que subiste un día un video. Las sí. cárceles en el Perú debería ser tratado como servicio militar obligatorio, Ah, en ese tenerlo nivel. marchando, Ajá, por supuesto. para tiene que tenerlo como bueno, aquí en Japón el comete un delito, seas Ujú. por atropello, asesinato, lo que sea, una vez que entras a la prisión te puedes a marchar. Es como un servicio militar obligatorio interno. Ahí no puedes ¿Qué? hablar con el compañero, no puedes, nadie silba. ¿Tú has visto ese Sí, video una vez que subiste? es la cárcel, es el Exactamente, infierno, así es en dicen muchos, Japón. es el infierno, se quejan muchos. No es el infierno, Pedro, es la rehabilitación verdadera, ¿verdad? Exactamente, nadie va a querer volver a entrar, ahí te vuelve loco. Sí, Pedro, y yo Entonces, me encontré.
esa forma de tratar, esa forma de como se hace aquí en Japón, esas cárceles, deberían implantarlo en Perú. Sí, pues, Pedro. Igualito tiene que ser. Sí, pues, Pedro, gracias por tu tiempo, por darnos la oportunidad de intercambiar estas cosas. Déjame decirte que yo trabajo 20 años en el rubro de la construcción y he conocido a muchísimos japoneses que se hicieron amigos de nosotros y nos contaban todo lo que habían vivido mientras estuvieron en prisión por haber cometido un delito menor de robo o lo que sea. Y entonces me Ajá. decían, nunca más, nunca de los nunca, Nunca más este, entras, vas a querer entrar. Nunca, porque tú ya en prisión no puedes hablar con nadie. Estás mudo. muy, Ah, muy bien, gracias por tu tiempo, Pedro Castilla. Estamos en cualquier otro instante antes de que termine este año para que nos cuentes acerca de tu quehacer laboral y tu proyecto que tienes para el Perú, donde va a haber pues muchísimas novedades de Japón. Y eso será nuestro próximo tema. Pedro sí, Castilla, buenas noches. para explicarte eso de la leche, ¿cómo es? Por supuesto, Porque en Perú, la lo leche de Perú dejamos y la leche de Japón es otro tema, ¿no? ya. Para explicarte ese... Sí, por favor, nos ponemos de acuerdo. Ya me sacaron tarjeta amarilla acá y no quiero que me saquen la tarjeta roja, Pedrito. Buenas noches, un Ya, fuerte abrazo. ya, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores.